Será tu cabellera en mi corazón, será tus ojitos en mi corazón, será tu boquita en mi corazón. Bonita, bonita, tú siempre serás bonita, bonita. Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos un invitado, Alfonso, el cachudazo. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué haces en el Parque Chabuca? Muy buenas tardes, gracias por la visita, maestro. Creagen Producciones, ahí siempre apoyando al arte, a la música. Y aquí con el cachudazo, pues siempre molestándote para que nos hagas tus entrevistas, que tú siempre lo sabes hacer, ¿ah? Qué bueno. A ver, Alfonso, has venido con tus alumnos. Cuéntanos, ¿cómo es? Sí, acá tengo con los futuros del arte, de la música, que a veces hasta me ponen nervioso cuando estoy frente a ellos. Cuando llegan a su primera clase, llegan así nerviosos y se me contagian un poco. Y acá tenemos también muchos artistas del futuro de nuestra música. Acá estoy con mi engreída desde Ollón, la cuna de arpa. Con Yasmín López, me acuerdo el primer día que llegó a mi academia, ahí dándole sus pasitos, su guía. Pero ella con su talento es un as. ¿Sí o no, Yasmín? Claro que sí, un tiempo estuvimos acá cantando, pues no, el primer día un poco nerviosa, pero ya poco a poco estuvimos ahí avanzando más y más. Mira tú, dime, Alfonso, ¿cómo canta ella? Uy, Yasmín es un as, ¿eh? Es un as. Parece que ya tuviera 100 años de artista ya. A ver, un pedacito, un temita, cántanos, Yasmín. Chiquito. Entre licor es licor, pronuncié tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Entre licor y licor, pronuncié tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. ¡Wow! ¡Qué linda niña! ¿Tiene más están por aquí? Una vueltita, una vueltita. A ver. Ahí está. Nuevecita. Está llegando desde Huánuco, ¿no? Pata amarilla le dicen, no sé por qué será, porque... ¿Por qué será, pues? A ver, cuéntanos, ¿qué tiempo ya estás en la Academia de Alfonso? Bueno, muy buenas tardes. Recién estoy acá, recién voy para 2 meses. También está bueno, te enseñan bueno y también gracias a los cachudazos por enseñarme las movilidades. También te enseñan cómo desenvolverte y todo eso te enseñan y bueno, es curioso. ¿Qué tal es Alfonso como profesor? Cuéntanos. Sí, es bueno, te ayuda en los modales, como para que te paras, te ayuda a preparar más que todo, te prepara como para que te presentes en un escenario también. Todo ¿En arpa, teclado, en qué estás? Bueno, yo canto en arpa. A ver, una canción chiquita a capela, chiquita, cortita, a ver. Claro que sí. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di, como no me admiro yo, otros que hacen peor que yo. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará, la mala huella de tu querer en mí solito se acabará. Y el joven también es tu alumno, ¿sí? ¿Tu nombre? Freddy, desde Huancavelica, Freddy Soller. Freddy, mi paisano, Huancavelica. ¿Qué parte de Huancavelica? Centro Poblado Tambraico, distrito Anta, provincia Acobamba. Wow, mira, qué bueno. A ver, ¿qué tiempo estás cantando ya en la Academia de Alfonso? Bueno, en Academia de Alfonso, el cachudazo oficial, estamos recién yo un mes, ¿no? Gracias a él estamos aprendiendo muchas cosas, su experiencia nos está compartiendo, ¿no? Para poder nosotros salir adelante como músicos, como artistas. Gracias. ¿Qué puedo más decir? Gracias a ustedes también por la entrevista, Creagen Producciones. Nada, estoy feliz, contento por estar en la Academia de Cachudazo Producciones. Bueno, vamos a aprender, ¿no? Poco a poco, paso firme, lento pero seguro. Qué bueno. A ver, como alumno del profesor Alfonso, ¿qué tema nos puedes interpretar un pedacito, un cachito? Bueno, a ver, una tema que dice así: amigo, amigo, ¿cómo quieres que yo te perdone? Si te llevas a la mujer que tanto amo, te consideraba mi mejor amigo. Sin embargo, me hiciste una traición. Llévalo muy lejos,
donde no los veas, aunque perdamos la amistad, no quiero verlo. Bueno, tenemos acá a Yasmín, ya la entrevisté, canta muy lindo esta niña. Pero ya tú ya sabías cantar muy bien cuando llegaste a la academia, ¿no? Sí, ya sabía ya, de verdad, sí. A ver, regálanos una cancioncita, pues, 100 años de ten sol. presente. Esa canción me gusta, ¿sí? Un pedacito. Ten presente que mañana me alejo, ten presente que mañana me retiro. No llores por el amor que se vaya, llorarás por el amor que se va. Si alguna vez preguntan que yo he muerto, tú irás a visitar a mi tumba. Llevarás una corona de rosa, la regarás con lágrimas de tus ojos. ¡Wow! Qué linda canción, Yasmín. Que sigan los éxitos, pues, ¿no? Te despide para Querequén. Sí, más bien a usted le pido, ya usted ya está con más artistas, ya me mirando más y más y ya me sorprende cada día.